Bueno, jóvenes, voy a retomar la clase que dejé pendiente hoy en la tarde. Vamos siempre. No, ya no es domingo, hoy ya es lunes 12. Son las 0 horas, bueno, son las 12, perdón, las 12:30 o las 0:30 minutos del día lunes 11. Bueno, tuvimos que hacer una diligencia por ahí. Vamos a terminar pues de ver la primera parte de cráneo, porque aquí estamos viendo la parte, la primera parte, la primera parte de cráneo y vamos a continuar después con la segunda parte, pero esta viene a ser la segunda parte de, ya rompecabezas, la segunda parte de la primera parte, así va a ser. Pero no, bueno, voy a continuar para que no alargar tanto. Pues hasta parte de las suturas, estamos viendo la parte de las suturas, algunos huesos propios del cráneo, vimos los parietales, los occipitales, el occipital, el frontal, los temporales, los sitios de confluencia, ¿verdad? Vimos los laterales que son el terion, y los otros de confluencia donde se encuentran las fontanelas que son lambda y bretma, las diferentes suturas, los huesos suturales, hablamos de los huesos suturales, y bueno, algo otras estructuras de las que hemos ido hablando. Así que vamos a continuar pues con ese tema. Quiero ver, permítanme activar mi puntero, aquí está. A ver, ok. Entonces veíamos la parte, esta es una vista superior, ¿verdad? Del cráneo, de la bóveda craneal, pero aquí realmente lo que estamos viendo es la calvaria, si le conocemos como la calvaria, y estamos viendo pues diferentes huesos, ¿verdad? Otra vista de los huesos, el frontal, los parietales y el hueso occipital. Sabiendo que la unión del frontal con los parietales es brecma, así se llama, y la unión de los parietales con el occipital pues es lambda. Y ahí pues encontramos fontanela, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Las diferentes suturas, pues la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea que vemos aquí y la de brecma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, y aquí tenemos lambda y aquí tenemos pues brecma. O sea, esto es importante que sepamos. Las suturas que se dan entre los huesos parietales y el hueso frontal, esa es la sutura coronal. La sutura que se da entre los huesos parietales y el hueso occipital, esa es la sutura lambdoidea. El punto de unión donde se da la unión específica de los dos parietales con el frontal, a ese se le llama brecma. El punto de unión de los dos parietales con el occipital, a eso se le llama lambda. Y demás estructuras, pues como, bueno, este es muy importante, miren, los agujeros parietales. Pues por ejemplo, hay otros agujeros en el cráneo que sirven para mejorar el drenaje a nivel intracraneal. Si recuerdan cuando sí hablamos de eso, del drenaje intracraneal, que es principalmente gracias a perdón, del sueño, gracias a senos. Entonces el seno sagital superior, una de sus vías de escape o digamos una de sus vías para drenaje pues es la vena emisaria de Santorini. Pregunta de examen. La vena emisaria de Santorini, ¿cuál es la función? ¿Por qué cobra importancia? Porque en los parietales encontramos estos agujeros que se llaman agujeros parietales. Por ahí emerge la vena de Santorini. Esa vena, a pesar de que su aparición, digamos, externamente en el cráneo es a través de los huesos, de los agujeros parietales,
realmente donde ella drena es en las venas temporales superficiales. Entonces, este es como dato nada más importante, pero sí, me interesa que supieran eso. Bueno, sigamos. Hemos venido hablando indirectamente sobre las fontanelas y ahora pues vamos a tocar ya el punto. En el adulto, pues, los huesos de la calota craneal, ese es otro término, miren, para referirnos a la calvaria, la calota craneal, ese es otro término, también es válido. Los huesos de la calota craneal o de la calvaria o del techo del cráneo, pues, están interconectados por suturas, eso ya lo vimos. Pero en el recién nacido existen unas uniones membranosas de gran tamaño, no osificadas, es lo que conocemos como fontanela, que se da pues entre los huesos del cráneo. ¿Qué es lo que permiten en el recién nacido? La deformación de la cabeza durante su paso por el canal del parto y el crecimiento postnatal. Eso ya lo habíamos hablado, menos del paso del niño a través del parto. En algunas ocasiones, el canal vaginal y parte del estrecho inferior, pues de la pelvis femenina, como dice lo primero, estrecho, o sea, es angosto. Y entonces se da el caso de que muy posiblemente la cabeza de este cipote, y más grande este cipote, un cipote macrosómico, así se le llaman a los cipotes grandes, los que nacen pues, a la hora del parto, un cipote que pesa más de 3.000 libras y que mide o puede llegar a medir hasta 50 centímetros, ese le llamamos macrosómico. Y en muchas ocasiones, este cipote viene de una madre que tal vez desarrolló diabetes durante el embarazo, pero también es visto aparte. Ahora, habemos algunos, pues, que desde chiquitos fuimos grandotes, pues, entonces, así se nos llama, macrosómicos. Entonces, a la hora de nacer y pasar por el canal del parto es el estrecho inferior de la pelvis y la vagina, o sea, todo el canal vaginal, ¿verdad? Entonces, puede ser estrecho. Y si este cipote es cabezón, le va a costar pasar, ¿verdad? Pero, gracias a las fontanelas y a las suturas, el cráneo se puede deformar. Por eso algunos cipotes nacen como con un peinado todo jalado, o con la cabeza tipo triángulo, ¿cómo se llaman estos volados? Tipo troll. ¿Ve? Entonces, con la cabeza puntiaguda o puntiaguda. Eso es debido al esfuerzo y al paso por el canal del parto. Esa deformación con el tiempo va a pasar. Más de alguno ha llegado a ver un cipote y lo ve raro, ¿verdad? Que parece como que cabeza de gota, o sea, la gran punta. Pero con el pasar del tiempo, pues eso se normaliza, eso se vuelve su posición normal, digamos, y como que no ha pasado nada, por la movilidad que permiten los huesos del cráneo. Y la otra, pues que ya la sabíamos, que ya es en el proceso postnatal y el crecimiento intracraneal del encéfalo. Eso es la importancia, y por eso como digamos, esa es la movilidad, decirlo así como movilidad no es, sino que viene a ser, esa es la flexibilidad, o esa es la capacidad, pues, que tiene el cráneo debido a la elasticidad y debido a la integridad física, pues, de la fontanela. Ahora bien, ha habido pacientes que sobrepasa los límites y se daña. ¿Verdad? Puede dañarse, puede haber una fractura. Estos huesos vienen como que son huesecitos delgaditos, no vienen al nacimiento, no son huesos como los de nosotros. Entonces una lesión pues podría dar problema en el momento del parto. En los años anteriores, o sea, estoy hablando de los inicios pues de la medicina, existían unas herramientas que se llamaban forceps. Todavía en los hospitales los tienen. Hay algunos médicos que los pueden usar, los forceps, y son útiles. Son como unas pinzas gigantes que tienen en sus gigantes, no es que tengan otros grandes. En las puntas pues tienen unos como anillos y son delgados. Estos servían antiguamente
pues para ayudarle a sacar a un cipote, o sea, un cipote que está costando que pase, pues el médico introducía esa pinza, la abría en el interior de la vagina, solo para que tengan la idea de la magnitud del dolor que esta mujer podía llegar a experimentar. Introducen esta estructura, la abrían y trataban de encajarla en la cabeza del cipote y alarlo. Hay muchas descripciones en los anales de la medicina donde dice que en algunas ocasiones se quedaron con la cabeza del bicho, o sea, lo descabezaron, porque la tracción era tan grande. Y si el cipote tenía alguna distocia de hombros, o sea, un daño en los hombros que no le permitía salir del cuello de la matriz y luego pasar al canal del parto, por más que lo alaran, no iba a pasar. Entonces el médico se quedaba con la cabeza del niño, pues, y bueno, ni modo, ni imaginarme lo quiero. La mayor parte de las fontanelas pues se cierran durante el primer año de vida. La osificación completa de las suturas comienza a finales de la segunda década de la vida y finaliza en la quinta. O sea, ustedes ahorita están cerrando sus fontanelas, osificando sus suturas, perdón. Y parte, la fontanela ya no, la sutura. Entonces, y se termina ahí por la quinta década. O sea, aquí por donde ando yo. Yo estoy en la cuarta década de la vida. Ustedes están en la segunda década de la vida. Pregunta, en la cabeza únicamente existen 3 articulaciones sinoviales. ¿Cuáles son? Pregunta de examen y pregunta de corto. No, de corto no. Pregunta de foro. El de los primeros que la conteste, ¿sí? De los primeros que la conteste va a tener medio punto en el examen. De los primeros que contesten va a tener pues medio punto en el examen. Bueno, espero la respuesta de esa pregunta. Solo son 3 articulaciones las que hay. Articulaciones sinoviales, ¿verdad? Sinoviales, que se encuentran en el cráneo. Entonces yo les pregunto cuáles son esas 3 articulaciones sinoviales, entre qué huesos se dan. Esa es la pregunta. Bueno, sigamos. Hablando pues de las espérenme, quiero ver si no me quedé en algo así. Vale. Hablando pues de las fontanelas, a esto es lo que le llamamos la fontanela anterior, que en el futuro pues va a ser bregma, y la fontanela posterior, que en el futuro va a ser lambda, ¿verdad? Que es la confluencia de los huesos. A este nivel los huesos no están completamente en confluencia, pues porque están separados en esta zona. Aquí encontramos las fontanelas, que es una membrana. Estas fontanelas pues han tenido bastante, a lo que les decía, miren, en el frontal al nacimiento son 2 y tienen una sutura. En algunas personas, si ustedes se pueden fijar, se les ve una línea al centro de la frente. En algunas queda bastante marcada esa sutura. Al nacimiento pues sí, está exacta ahí, ¿verdad? Pero esta osifica muy a temprana edad, no como el resto, la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Estas suturas pues se osifican. Ojo con el término, osifican. Osificar no es lo mismo que cierre. Las fontanelas son las que cierran. Las suturas se osifican. El cierre de las fontanelas es al primer año del nacimiento, y la osificación de las suturas inicia en la segunda década de la vida y termina alrededor de la quinta década de la vida. O sea, ya cuando ya va cerrando la tienda uno prácticamente, y por los 50 pues ya nos empezamos a morir, ¿verdad? Por causas naturales. No, mentira. No, yo me libre, me faltan 6 años a mí, ya me voy a morir. No, todavía no. Bueno, entonces el hecho de que estas suturas estén, estas fontanelas
estén, por decir así, permeables o ¿cómo se llama? O palpables, mejor dicho, palpables sobre el cuero cabelludo de los niños, pues ha generado muchas situaciones, pues, que caen en lo que nosotros conocemos como etnoprácticas, o sea, las tradiciones de la medicina de nuestros ancestros, nuestros viejitos. Hoy ya en día, pues, es bastante raro que se dé esto, pero por lo menos cuando yo cuando yo comenzaba, estaba en mi quinto año, mi sexto año, era muy común niños que llegaran con herniaciones del encéfalo, ¿verdad? Herniaciones encefálicas o al menos de las meninges, porque la partera, la comadrona, el yerbero, el parchero pues del cantón, del pueblo, les chupaba la fontanela. O sea, un niño, porque estaba empachado, porque estaba boqueado, porque estaba un montón de cosas, o sea, los niños caían en un problema de diarreas, vómitos, llantos, en menos de 24 horas un niño está desnutrido. ¿Qué es uno de los principales componentes del líquido cefalorraquídeo? Agua. El agua cuando se pierde de todos lados. Entonces la presión intracraneal baja a nivel del cerebro, y en los niños es más sensible todavía. Si nuestro cuerpo humano 60% es agua, entonces en el niño es más todavía. Inmediatamente la fontanela ¡pum!, se cae, se hunde, como un proceso normal de una desnutrición. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, de una deshidratación. Lo mismo pasa en una deshidratación, los ojos se hunden, la lengua se pone seca, la boca se pone seca, el niño llora sin lágrimas. Esos son signos de deshidratación. La fontanela descendida es otro signo de deshidratación. Pero pues nuestros abuelitos, creían esas babosadas y llevaban esto en el y les chupaban la cabeza. Ese era uno, les chupaban la fontanela. Y la otra, la peor, es una presión sobre el paladar. Se hacía una presión sobre el paladar para levantar la fontanela. Mientras le presionaba por abajo, le chupa por arriba. ¿Qué tiene que ver el paladar con la fontanela? Absolutamente nada, porque arriba del paladar, de la boca, arriba está la cavidad nasal, o sea que ni por cerca. Pero pues sí, es práctica, es como les digo, son las etnoprácticas. Muchos niños murieron por eso, han muerto por eso. Y aún, yo ya no veo todo. Bueno, yo no trabajo en hospitales, en hospital público, que es donde se ven estas tonteras. Pero sí hay, no he oído ya que pase esto. La gente, pues, la llegada de la tecnología, el acercamiento de los establecimientos de salud a través de los ecos, pues esto de una u otra forma impacta sobre los conceptos de salud y tratamiento que hay en la gente, ¿cómo se llama? Analfabeta o la gente pues sin una instrucción. No descalifico, eso sí quiero que quede claro, no descalifico los conocimientos aprendidos. Yo creo que en una de estas clases les hablaba de la fitotecnología. Se está retomando el uso de las plantas para tratar enfermedades. Ya es una actualización de la medicina, ya no solo basada en conocimientos de la medicina occidental, sino que ya también conocimientos autóctonos que son muy útiles, el uso de las plantas, ¿verdad? Pero en relación a prácticas ahí o hacer maniobras, ahí sí hay un poquito de aún pues de recelo en considerarlas como buenas. En algunas ocasiones, pues por ejemplo, eso de los sobos, o sea, hay gente que se va a sobar porque se cayó, o sea, la cultura de nuestra gente, eso sí se da, o sea, yo tengo gente pues que muy cercana, muy de ciudad, que se dan un buen pencazo y antes de pensar en ir a hacer una radiografía, van donde el sobador para que lo sobe, y eso se hace peor. Pero gracias también con la tecnología, pues ya los sobadores hasta pueden leer radiografías, porque ya piden la radiografía para ver qué es lo que tiene el cliente. Hay un señor por aquí que a mí me da bastante risa porque no anda perdido el viejito. Está aquí por el 18, dicen que él
trató no sé qué, o trabajaba con los jugadores del Águila, que o siempre la misma paja de todos. Todo sobador sobó a los del Águila, siempre la misma paja. Pero este señor sí lo conozco, está ahí por el 18, no me acuerdo cómo se llama por ahí, el kilómetro 18, aquí camino a Morazán, por ahí está este viejito, no cobra, eso sí, de lo que me sorprende, él no cobra, él recibe lo que le den, pero él no cobra, él no dice yo tanto lo voy a cobrar, no. Y a pesar de que pega su sobada, vea su estirada, lo hace chillar al cliente, pero y en algunas ocasiones pues cae bien, vean. Pero bueno, es tontería lo que estoy hablando. Bueno, entonces pues hablamos de las fontanelas. Esas son las fontanelas. La fontanela anterior y la fontanela posterior, ¿verdad? Con las respectivas suturas que después se vuelven a, se osifican. Miren como dice aquí, huesos frontales, porque en el inicio de la vida son dos huesos, los huesos frontales, así como también se hace los huesos maxilares, así diría en un recién nacido. Son dos huesos maxilares, derecho e izquierdo, del maxilar superior. Pero ya les dije que yo no voy a usar ese término de superior e inferior, sino que maxilar y mandíbula. Ahora bien, estas son las situaciones que se pueden dar por cierres, ¿cómo se llama? Por cierres tempranos de las suturas. Puede dar, por ejemplo, la escafocefalia, que es esta que vemos aquí. Permítanme. La escafocefalia, que es por cierres prematuros de la sutura sagital. Esa es la escafocefalia, le da una forma como de escafo, quiere decir nave, entonces tiene como una forma de nave, por decir así, pero yo más que todo le veo como forma de café. La escafocefalia. La plagiocefalia anterior son cierres prematuros de algunas de las suturas coronales, ¿verdad? Porque hay, como al centro tenemos bregma, entonces, al centro tenemos la fontanela anterior, entonces si se da un cierre prematuro de ella, pues tenemos la plagiocefalia anterior. La otra es la braquicefalia, que son las dos, ¿verdad? Que se cierran por completo, y la trigonocefalia, que es un cierre prematuro de la frontal, porque si se cierra prematuramente, el cerebro va a seguir creciendo y le da forma como que es de cabeza de martillo al pobre hipote. Entonces, pues por eso es así, recibe el nombre de trigonocefalia. Permítanme. Bueno, lo importante de estas situaciones, pues es saber que es el cierre prematuro de alguna de las suturas, pues que están en el cráneo del bebé, ¿verdad? Es un cierre prematuro, y esto pues ¿qué es lo que va a causar? El limitar pues el crecimiento del cerebro, o hacerlo pues más lento. Esa es una de las situaciones que puede provocar, hacerlo más lento, y si esto no se corrige a tiempo, pues el paciente, el niño, pues va a desarrollar algún tipo de retraso mental. Pero esa es la base, o sea, el cierre temprano o prematuro de una sutura, y lo que causa pues es detener el crecimiento de la parte del cerebro, detener el crecimiento de esa parte del cráneo que esté involucrada. Lo demás se va a desarrollar normal, pero esa parte pues no. Imagínense que sea una parte frontal que tiene que ver con la personalidad, con la actitud, con los sentimientos, o una parte lateral que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el conocimiento, con la memoria, con el habla, con el oído, con el habla, con la articulación de palabras. O si es una parte posterior, la parte occipital, tiene que ver con la visión, el área de visión de visual primaria. En fin, o sea, a cualquier nivel los daños van a aparecer, ¿verdad? Sigamos. Estos son ejemplos, ¿verdad? De niños, ¿verdad? La que estábamos viendo allá. Permítame aquí el nombre, la plagiocefalia anterior, es esta. Es un caso de esos, y vemos pues el niño, el crecimiento, cómo
cómo se va dando, ¿verdad? El lado afectado que es este, ¿verdad? No permite el desarrollo normal y la zona pues comienza a presentar como diríamos, las señales de que hay un trastorno en el desarrollo de ese lado pues del cerebro o esa zona del cerebro. Un niño con la misma situación, ¿verdad? Antes y ya después cuando se ha corregido. ¿Qué es lo que hacen? Se fracturan. Eso es lo que se hace. Se hace una fractura del hueso y se deja pues tal cual es una, son huesos separados. Con el tiempo pues se van a osificar. Bueno, sigamos. Eso es con relación a las fontanelas. Hablando un poco de la región pues anterior, en esta vista de la base del cráneo, pero aquí no solo tenemos base del cráneo, sino que también tenemos parte del macizo facial, porque aquí ya estamos en la boca, estamos viendo parte del macizo facial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a los huesos palatinos. Prácticamente hemos visto todos los huesos del macizo facial, pero aquí estamos viendo los huesos, perdón, ya estoy peor. Esto es parte del hueso maxilar. Estos son los huesos palatinos, estos que están acá, que son los que conforman lo que se conoce como el paladar óseo. Solo que el paladar óseo tiene una porción maxilar y una porción palatina. Eso hay que saberlo. Una porción maxilar y una porción palatina del paladar duro o del paladar óseo. Pero aquí lo que me interesa es que veamos los huesos palatinos que están en esta ubicación. Aquí vemos también pues las apófisis palatinas del maxilar, que estas se conocen como apófisis palatinas del maxilar, perdón, estoy peor, es el sueño, joven. Las apófisis palatinas del maxilar que se unen al hueso palatino y conforman el paladar óseo. Los agujeros, el agujero incisivo, que lo encontremos en esta zona, es para emergencia también de partes del nervio trigémino que inervan la parte interna de la boca. Esta emergencia de este nervio en esta zona de aquí, que es que va a inervar las partes de los alvéolos de los dientes, es los que el odontólogo trata de bloquear para cuando tenemos algún procedimiento, llámese endodoncia, llámese extracción, y que necesitan tanto dormir la parte interna como la parte externa de la boca, de la arcada dentaria, donde se va a trabajar. Entonces a los que les han inyectado en el paladar es buscando esta zona donde discurre el nervio trigémino, es el que buscan bloquear para poder trabajar. Dependiendo de la cantidad de anestésico que pongan, pues puede llegar a sentirse hasta que se duerme toda la cara. Hay un nervio trigémino para cada lado de la cara, entonces puede llegarse a dormir por completo y darnos cierta parálisis de la boca, que se nos escapa la saliva, el ojo se nos pone un poco gacho, cuesta silbar, cuesta hacer gesticulaciones con ese lado de la cara que ha sido anestesiado. Entonces se los digo porque así me acaba de pasar a mí hace poco y es bastante incómodo, ¿verdad? Y tiene mucho que ver la técnica que el odontólogo utilice, porque sí, hay odontólogos que tienen bastante experiencia para bloquear, hacer los bloqueos, ¿verdad?, de este nervio trigémino, pero hay algo otros que no, ¿verdad? Así que, pero bueno, eso no viene al caso. Y las diferentes, pues, estructuras que encontramos que tienen que ver con el hueso palatino. Por ejemplo, las apófisis piramidales, que son estas que van acá, que van a tener, vienen a hacer cuerpo pues con partes del esfenoide. La espina nasal posterior que encontramos en esta zona, que tiene cierta unión con el hueso Bomer, aunque no siempre se da. A veces tiene más que todo unión con la cresta del maxilar, que la veíamos en las diapositivas anteriores, pero está al centro. La cresta, la espina nasal posterior, los agujeros
palatinos mayores y menores, que estos se encuentran en esta zona de acá. También son necesarios para emergencias del nervio trigémino. Estos son los que vienen a tratar de bloquearse cuando se hace la extracción de cordales, ¿verdad? Si no, pues fuera algo imposible de hacer. Pero bueno, sobre la región media encontramos al Bómer, ¿verdad? Que lo encontramos ya en esta ubicación. El hueso Bómer es un hueso delgado, muy delgado, que forma del tabique nasal. Y principalmente pues sirve como punto de referencia para dividir a las coanas. La abertura posterior de la cavidad nasal se llaman coanas. Son estas aberturas que veo aquí, que ven ustedes acá, las coanas. La abertura anterior de la fosa nasal se llama narinas, que es pues lo que tenemos externamente, los agujeros de la nariz se llaman narinas, anterior o externamente, e internamente se llaman coanas. Como que le preguntaron a alguna rana cómo le ponemos, coanas. Bueno, el esfenoides, ya les hablaba un poco del esfenoides en esta zona de acá. Un esfenoides es un hueso completamente irregular, raro, feo, que tiene pues alas mayores y alas menores, ¿verdad? Las alas mayores en esta zona de acá, y ¿cómo se llama? ¿Qué más me habla ahí? De la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides, que la encontramos en esta zona de acá, es todo esto, ¿no? La apófisis pterigoides que se encuentra acá. Esta apófisis pterigoides cobra bastante realce, no importancia, porque es uno de los puntos de inserción de algunos de los músculos de la masticación. Los pterigoideos laterales, superior e inferior, o lateral e interno, no me recuerdo el nombre ahorita, pero son huesos de la masticación. Más adelante vamos a ver eso. Y parte del hueso temporal, lo que vemos acá, del hueso temporal. En él pues interesa ver la fosa mandibular, que es esta de acá, la fosa mandibular, que es donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Ahí se articula, así se llama la cabecita de la mandíbula, se llama cóndilo. Y la que está a la parte se llama apófisis coronoide. Entonces, todo eso de la fosa, ¿cómo se llama? De la fosa mandibular, esa pues tiene petrosa, la porción petrosa del temporal, justo por delante del conducto auditivo externo y de la porción mastoides y de la apófisis mastoides, que es esto de lo que en esta zona pues vemos ya el occipital, el hueso, es el hueso occipital. Como puntos de referencia importantes, pues el foramen magno, ¿verdad? Del hueso occipital, y los cóndilos occipitales, que son los que sirven para articularse con el atlas, la primera vértebra de la columna vertebral. Pero permite
Bueno, según yo le puse pausa y no le puse pausa. Ahí me disculpan el bache que va a quedar. Bueno, el craneal, como dice ahí, es el espacio que limitado por la calvaria en la parte de arriba y por la base del cráneo en la parte de abajo. Alberga, pues, ¿qué? Al encéfalo, las meninges, las porciones proximales de los nervios craneales, los vasos sanguíneos y los senos venosos craneales, que es como se drena el encéfalo. La importante es que ver, pues, las suturas. Sutura, perdón, esto. A ver, sí, la sutura coronal en esta zona de acá. Aquí vemos bregma, donde estuvo la fontanela anterior, lambda, donde estuvo la fontanela posterior. Aquí pues vemos algunas fotos de la meninge y también zonas por riego sanguíneo, pues al hueso parietal, hueso o explicar esto, ahí está. ¿Qué más? La estructura landoidea, bueno, aquí está. Aquí importante, eso sí, la cresta frontal, esto que vemos acá. La cresta frontal, que este es el vestido de los huesos frontales, porque así cuando nacemos así venimos con dos huesos frontales, pero cuando vamos creciendo, esto es rápido y se cierra, queda esta cresta. Esta cresta sirve para la inserción del cerebro. ¿Se acuerdan de las proyecciones de la dura madre? Pues esta es una. Aquí se inserta una, que es la primera, la más superior, la hoz del cerebro. La fosita granular ya lo dije que son granulaciones aracnoideas. ¿Qué más? Bueno, eso. Sigamos. Vemos ahorita, aquello era la calota craneal o la calvaria. Esto que vemos acá es el piso, vea, de la cavidad craneal. Una vista súper, pero pudiéramos estarlo viendo en una vista inferior. Esta vista superior tiene tres. La cavidad tiene tres compartimentos: la fosa craneal, la fosa craneal media y la fosa craneal. Ojo con eso. Son tres fosas, vea, en las cuales se divide. Bueno, anterior, esto hueso esfenoide. La fosa craneal anterior, frontal, por parte del hueso, la el incrustado en el macizo con la bóveda craneal, cuerpo con y le da forma, contribuye con el tabique nasal, pero casi que no se describe. El esfenoides en estas las alas menores y parte de las apófisis
clinoides, que ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ya habíamos, se inserta la voz del cerebro. La fosa craneal anterior está integrada. ¿Qué es lo que encontramos en esta zona? Los lóbulos frontales del cerebro, ¿verdad? Derecho e izquierdo. También en esta zona encontramos en el propio etmoide una apófisis importante, que es la apófisis crista galli o cresta de gallo. Inserta la os en este otro punto donde inserta la ¿cómo se llama? Donde también se inserta la voz del cerebro también. Luego también tenemos este mismo hueso, la lámina cribosa o lámina cribiforme, etmoides, agujereada, como tal si fuera un colador. Esos agujeritos se ven muy bien, permítanme. No me da nada. Creo que sí. ¿Y por qué no me lo da? Ajá. Esta es la cresta de gallo. Entonces, estos agujeritos, esos son los que le dan el nombre de lámina cribiforme del, esos agujeritos, pues la emergencia, por decir así, o para el acceso de las raicillas, porque son las en esta acción que se le ve, están los bulbos olfatorios. De los bulbos olfatorios es que son las que llegan a la cavidad nasal, se presentan en la parte del techo de la cavidad nasal, y son las que áreas en la cavidad nasal y en la porción olfatoria. Hoy en día que se han dado tomando la prueba de no sé cómo se toman las muestras. Entonces, pues han estado tomando muestras de la porción olfatoria. La cabeza toda inclinada, la forma normal para entrar es por abajo, inferiores, que eso lo hablamos, por ahí se introduce hasta la fosa, hasta la faringe, en este caso hasta la nasofaringe, donde se toma de la faringe, misma zona que se toma cuando se hace en la garganta. Solamente que viene otra situación, de las amígdalas. Entonces lo que me están tomando es un cultivo de secreción faríngea, capaz de hacer la prueba estreptococo del grupo B o comentario aparte. Bueno, la etmoide, como dice ahí, pues son unos agujeritos por donde emerge el par craneal número 1, olfatorio. Reciben los pares craneales es de acuerdo al pues veas de anterior a posterior, pues el óptico va arriba, los ojos están arriba que la nariz, sí, el de nervio que aparece es el nervio, y por eso el número 1, el número 2 pues ya es el oftálmico. Tenemos hablamos acá el efenoide, y en él pues en la apófisis clinoide,
acá, y esta nos sirve para la inserción de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Encontramos el conducto y para la oftálmica, pero esto en esta ubicación nervio óptico de aquí, y también pues la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica es una ramita pues que principalmente del cristal de la retina, pero la retina va acompañando pues al nervio y llegan a la retina, que es donde ellos pues se desdoblan. Sigamos con la fosa craneal media. Ustedes deberían de estar diciendo, aquí vamos a participan porciones esfenoides del hueso temporal y se llama y del que digo del esfenoide, ojalá que no haya dicho eso, solo es esfenoides que estamos usando a los parietales, porque los parietales son más superiores, ya son superiores, no, y estamos hablando de la base del cráneo, esos los que se excluyen. En otra literatura sí lo hizo. A mí me gusta más la otra opción, el libro de texto. Que identificamos en la, por ejemplo aquí en el hueso esférico, vamos a silla turca. Esta silla turca ¿cómo se llama? Ahí descansa la de acá. Y también pues tiene que ver con algunas arterias, las clinoides posteriores. Esas arterias que se encuentran, ¿cómo se llama? Tienen más que todo sí, tienen un valor en el diagnóstico de hipófisis, por ejemplo. Es parte de la circulación porta que existe entre la ahorita se me fue el nombre, la glándula pineal, mucho que ver con la circulación también que existe con el sistema límbico, o sea, con el hipotálamo, y además hipófisis que tiene que ver también con la sentido de las lesiones. Con la base del cráneo, la pituitaria, sinoides medias y posteriores que le dan pues, a la hipófisis. Luego también vamos a ver del esfenoides las alas mayores. Pues las encontramos en la fosa craneal media. Y superior, vea que la fisura orbital superior, que no me la encuentro ahorita aquí,
La fisura está aquí. Esto, si se acuerdan, parte del ala menor. En esta zona, el ala menor del F9, aquí le han quitado eso. Por abajo del ala menor, en la zona del ala mayor, es que encontramos la fisura orbital superior, una a cada lado. En esa vamos a los craneales que vemos ahí, el par craneal número 3, el troclear, el quinto o trigémino, solo es una rama la que viene, y el sexto, que es el ocular externo. Esos van en superior aquí, y aquí lo vamos a ver. No se ve muy bien por abajo. Luego también va acompañando no, perdón, ese no va aquí. Ya me está viendo. Estos son el agujero para los músculos ocular. Que es emergencia o el que vemos aquí de la función oftálmica en esta zona. Luego encontramos acá el foramen oval, que también lo para llegar en esta acá. Accesoria, eso de redondo, y aquí me estoy hablando del trigémino en esta zona y la arteria meningia. Esta arteria meningia no está presente siempre, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es el término accesorio. En otras ocasiones no se encuentra. Ellas son para nutrir las meninges o las meninges de la base del encéfalo, porque las meninges lo protegen en la parte inferior del encéfalo, en la base del encéfalo. Meninges es que ingresa esa arteria meningia media a través del foramen, del agujero, pues, o del foramen oval. ¿Qué más vamos a ver? Y encontramos el glosofaringio, es otro nervio que emerge, o deja el cráneo a través de este agujero, el glosofaringio global. El glosofaringio, como dice su nombre, es un nervio que inerva tanto la lengua como la faringe, ¿verdad? En esta zona de acá. El agujero espinoso, que está posterior al foramen oval, y también aquí sí va la arteria meningia media. La otra es la accesoria, pero aquí sí es la propia. Se va por el agujero espinoso. Dejo de tarea qué estructuras encontramos en el foramen rasgado, como dice aquí, el agujero rasgado. Es un agujero más medial, cerca de la turca, pero es mayormente delimitado por el esfenoide. Entonces los dejo de tarea a ver qué atraviesa el foramen rasgado. Encontramos en el foramen rasgado. Luego vemos parte del hueso temporal, que está acá. La incisión trigeminal, ¿verdad? Vamos a encontrarla en esta zona del temporal. Esa incisión trigeminal o eminencia, no es eminencia,
es la incisión trigeminal. Ella tiene que ver con un ganglio del nervio trigémino, del nervio, pero principalmente de la porción sensitiva del nervio. Bueno, no, es que el nervio trigémino es un nervio completamente sensitivo. Entonces, ese ganglio se encuentra en esta zona, cerca de ¿cómo se llama? De la zona donde vamos a encontrar, en la otra lo vemos, donde vamos a encontrar el foramen o el conducto auditivo interno. Por eso, la zona del oído tiene mucho que ver con dolores referidos al ganglio ganglio geniculado, que es del nervio trigémino, del quinto par craneal. Lo encontramos en esta zona de aquí. Otra cosa importante que encontramos en esta zona es el seno y orificio del nervio petroso mayor y del nervio petroso menor. Esos nervios son más que todo para las estructuras que están tanto al exterior como al interior del hueso temporal. Y de una u otra término, pues que los términos que se utilizaban es que eran ganglios. No me acuerdo. Son ganglios sensitivos, pero lo importante es que tienen relación pues con que estamos ahorita pues que estamos en esta zona de acá también. Fosa craneal posterior, los agujeros por donde también el nervio trigémino, verdad, se encuentra en relación pues con el oído. Veamos. La siguiente ya es la última, creo, y vamos a ver pues la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior formada primordialmente pues por eso que hay algún del hueso temporal mucho. Entonces tenemos el hueso viendo en acá y el hospital, alguna parte del esfenoides, perdón, esto ver que es parte de la porción más resistente de la fosa craneal posterior, verdad, que alberga al tallo encefálico. La médula oblongada, ¿se acuerdan del tallo encefálico? Pues que es la porción que hace la conexión
médula espinal, pues se va a través del agujero más. Eso alberga principalmente la fosa craneal. El cerebelo. El límite anterior de la fosa craneal posterior, pues es el clítoris. El seno petroso inferior. Este del seno petroso, del seno petroso. El seno petroso inferior no lo vemos aquí, está en esta zona de aquí. Que se drena la sangre del encéfalo, o sea, lo que interior, en la parte petrosa del hueso. Inferior tiene importancia diagnóstica porque a través de pigmentaciones puede darnos la posibilidad, o sea, de pigmentación y visto a través de un tomógrafo o de una imagen de resonancia magnética, nos va a dar indicios de la posibilidad de algún cáncer intracraneano, más que todos los astrocitomas. No estoy muy seguro ahorita, pero gracias a la vena yugular, entonces el seno petroso nos da para varias patologías del encéfalo. El seno sigmoideo, también estos de yugular interna son parte de las otras estructuras que encontramos acá en la fosa craneal posterior, el seno sigmoideo. Pues ya vamos a hablar sobre dos senos. El seno sigmoideo auditivo interno, este que está acá es este. Al nervio vestíbulo coclear y a la vena laberíntica. En algunas ocasiones el trigémino también introduce a través del conducto auditivo interno, pero es raro. Por eso es más fácil decir que las ramas del nervio trigémino son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y punto, no nos metamos en mayor problema. La vena laberíntica es la que va a drenar la zona del laberinto óseo, donde tenemos la cóclea y el vestíbulo. El agujero yugular, que es, casi no se ve, pero está en esta zona de acá. El agujero yugular que alberga pues a la vena yugular interna y a pares craneales como el 9, el 10, el 11 y también el conducto del hipogloso no es este mismo, este está aquí cerca de los cóndilos, por abajo están los cóndilos del occipital, por ahí se ve el hipogloso, el que va a inervar los músculos de la lengua. El agujero yugular, que es este de acá, pues ayuda a este da paso pues a la vena yugular interna y a los pares glosofaringeo, vago y accesorio. Recordando que el accesorio pues es un par craneal, pero también tiene una parte espinal. Bueno, yo creo que con esto, permítanme, quiero revisar. No. Quiero ver. Sí, con esto yo terminamos
Sí, con esto terminamos la clase, o hasta aquí la vamos a dejar. Y luego pues vamos con la segunda parte. Esta pues la primera parte. Con esta termina. Cualquier duda, pregunta, pues ustedes ya saben que tenemos ahí el foro. Ya mañana, bueno, yo digo mañana, dentro de un rato, pues va a estar en lo que se procesa la clase. Ahorita son casi las 2 de la mañana. En lo que se procesa, pues ya para la mañana va a estar pues publicada. Cualquier duda, pregunta, molestia, pues no lo duden, estoy a sus órdenes. Y nos vamos a quedar pues hasta ahí. Eso es duro realmente, aprenderse de memoria la base del cráneo, los agujeros de la base del cráneo, qué pasa por cada uno de ellos. Eso sí es difícil, como dice ahí, pero no imposible. Ahí van a ver ustedes que no es algo imposible, aprenderse esas estructuras que están que atraviesan pues cada uno de los agujeros de la base del cráneo. Bueno, jóvenes, les deseo, bueno, cuando vean esta clase capaz ya pasó el examen, pero sí deseo que salgan muy bien en la actividad que tienen este día, que hayan estudiado, que hayan aprovechado el tiempo. Y cualquier pregunta, duda, pues en el foro. Como les digo, dentro de un rato más tarde, pues va a estar ya publicado en el foro, en la plataforma Moodle. Y luego pues ahí va a estar el foro para que interactuemos. O sea, es una forma de comunicación. Tal vez no en el momento, porque a veces yo no puedo estar activo a cualquier hora. O sea, a la hora que ustedes tal vez puedan tener acceso al foro, ¿verdad? Me gustaría que hiciéramos debate, ¿verdad? O algo. Pero bueno, que nos quedamos ahí. Cualquier pregunta, duda, molestia, lo que sea, pues veámoslo, tratémoslo. Y así les digo a mis pacientes, yo para decirles que me llamen, ¿no? Cualquier molestia, pregunta, duda o dolor, ¿verdad? Ustedes me llaman. Así les iba a decir a ustedes. Por dolores no me vayan a llamar. No, como no, estoy a la orden. Como médico, pues estoy a la orden, no se preocupen. Si puedo ayudarles en algo, yo les ayudo. Bueno, quedamos así. Descansen los que estén descansando, y los demás pues estudien. Y nos veremos pronto. Ya el sábado nos vemos de nuevo. Ojalá salgan bien el corto. Cuídense mucho, jóvenes. Y el miércoles 14 estamos haciendo la evaluación de los primeros 2 temas. Para el día sábado va a quedar la evaluación de este tema de cráneo, la primera parte. Queda para el sábado, ya se los digo. Sábado sería sábado 17. Tenemos el corto de este examen. No, para no ser tan turbio, se lo voy a dejar para el 19, que es lunes. Es el lunes, antes de las exposiciones, vamos a tener el corto de la clase de cráneo, la primera parte de la clase de cráneo, que incluye las dos partes que acabo de este día subo, pues, ¿verdad? Que este día les voy a compartir. Cuídense mucho, jóvenes, nos vemos, adiós.